Hola chicos, muy buenas tardes. Lo que vamos a ver hoy es cómo encontrar el volumen de sólido de revolución usando integrales, ¿sí? Está bueno porque podemos hallar, en particular del cilindro, del cono, de la esfera, que es lo que tengo acá, pero después en general de cualquier figura. Lo que vamos a explicar es con un cilindro, que es lo más sencillo para poder resolver. Después en próximos videos les haré alguna otra. Acuérdense que cuando hablamos de integral, lo que hablamos es de área debajo de una curva y es como una sumatoria de pequeñas áreas, ¿sí? O de toda la cantidad de áreas que yo tengo, de las infinitas cortes que yo puedo dar. Eso por un lado. Entonces, lo que vamos a ver primero es cómo se desarrollan los sólidos de revolución. Sólidos de revolución son los que, digamos, se pueden desarrollar a partir de las figuras planas haciéndolas girar sobre un eje. Por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo cualquiera, supongamos que tenemos esto como rectángulo y lo hago girar sobre uno de los lados, sobre el eje, que es lo que estoy intentando hacer el dibujo acá, lo que me va a terminar quedando es un cilindro. ¿Sí? Los dibujos para dibujantes o buen profesor de matemática me quedó horrible, pero lo que me va a quedar es un cilindro, ¿sí? Que sería, por ejemplo, esta lata. Yo lo que tengo es, desde la mitad hasta acá, piensen en un rectángulo, ¿bien? Si la hago girar sobre este eje, dejo la línea, digamos, que tengo acá fija y hago girar todo el rectángulo, al hacerla girar, lo que me queda es un cilindro. Si yo lo que hago girar es un triángulo rectángulo, por ejemplo, lo que yo tengo acá, lo hago girar sobre este eje y al girar lo que me va a quedar es un cono. Y lo tercero, que el cono no le hice la partecita de acá abajo, imagínense que esto va a venir ahí, ¿no? Bien. Y el tercero es una circunferencia. Yo voy a girar una circunferencia sobre sí misma, el eje que lo voy a hacer girar es sobre uno de los diámetros. Al girar sobre sí misma lo que me termina quedando es una esfera. Eso es fácil de probar. Toman una moneda, le dan al juego de chiquito, la apoyan contra la mesa, le dan con el dedo y al girar ustedes lo que van a ver, al girar tan rápido la moneda, lo que van a terminar viendo es una pelota, ¿sí? Una esfera. Bien. Nosotros en principio vamos a ver cómo calcular el área de un sólido de revolución básico, que sería, supongamos, esta lata. ¿Sí? Yo quiero encontrar el volumen de la lata, no el área de afuera, sino el volumen de la lata. ¿Cómo lo puedo pensar? Y puedo pensar que desde acá hasta acá, desde el centro hasta acá arriba, ¿sí? Sería esta altura. Y lo puedo pensar como una función. Si yo lo miro, insisto, puesto así, desde acá hasta acá, la altura desde lo que sería el radio de la circunferencia que yo tengo de frente, desde ahí hasta ahí como una función, vería eso, nada más. Si yo hago girar ese rectángulo sobre el eje X, lo que me quedaría, al hacerlo girar muy rápido, sería ese sólido de revolución, que sería la lata, ¿no? Lo que yo estoy viendo acá de la lata. Esto, desde acá hasta acá, que tiene una altura que sería una función constante, la vamos a llamar I, que acuérdense que I es lo mismo que f de x. ¿Sí? F de x es una función constante. Cuando yo lo hago girar sobre sí mismo, mantengo eso solo, y lo que me va a quedar formado al hacerlo girar sobre sí mismo, ya les digo, de frente, visto los ejes cartesianos de frente, me va a quedar la lata. Acuérdense que esto era puesto así, ¿sí? Desde justo la mitad hasta arriba. Si yo lo hago girar sobre sí mismo rápidamente, cuando lo miro de frente, lo que me queda es un círculo. Y dentro de ese círculo dijimos que esto de acá hasta acá era el radio de la circunferencia. Es desde acá hasta acá. Que sería ninguna otra cosa que mi f de x siendo una función constante, f de x. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, el radio es lo mismo que la función. Si yo tengo que el área de una circunferencia, esto lo tenemos que recordar, es pi por radio al cuadrado, entonces podemos decir que el área de esa circunferencia es pi por la función elevada al cuadrado. ¿Sí? Lo que dijimos recién, el radio, la altura del radio es lo mismo que lo que vale la función en ese momento, ¿sí? Supongamos que sea, no sé, una función constante igual a 3, entonces el radio va a valer 3. Y si yo lo que tengo es el área, insisto, es pi por radio al cuadrado, esto es el área de un círculo, la fórmula del área de un círculo. Entonces, el área de ese círculo en particular va a ser
pi por la función elevado al cuadrado. Ahora, dijimos que lo que me permite la integral es encontrar, es como si yo pudiera cortar en fetas muy finitas esto y encontrar toda la cantidad de áreas sumadas una al lado de la otra. Eso me permite hacer la integral, es la suma de todas esas áreas parciales, tan finitas que casi no puedo ver la diferencia, tan finitas que el límite entre una y la otra, o la distancia que tengo entre la base, me tiende a cero. Entonces lo que yo voy a poder encontrar con la integral son las sumas, acuérdense que este símbolo era de suma, las sumas de todas las áreas, pero no de rectangulitos ahora, sino de círculos. ¿Qué círculos? Este, el primero que está, el segundo, el que estaría pegadito al lado, el que estaría pegadito al lado, el que estaría pegadito al lado, así entre A y B, es decir, entre este valor y este valor. Entonces lo que me está quedando en este caso es la integral. ¿De qué cosa? O sea, la suma de todas las áreas que yo tengo desde B hasta A. Es decir, la integral definida entre A y B de pi por la función elevada al cuadrado, siempre con el diferencial de x. Y como ya habíamos visto en la clase pasada, la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Por lo que me queda que el volumen de todo ese cuerpo, pensándolo, ya les digo, cortando, como si agarrara esta lata y la cortara en fetas tan finitas que no puedo ver la diferencia entre una y la otra, eso es la sumatoria, pi por la integral de la función elevada al cuadrado entre A y B. Y con eso voy a poder hallar, en general, el volumen de cualquier sólido de revolución. Lo que hago es poner el sólido de revolución sobre el eje X. Y listo. Vamos a un ejemplo. Si yo lo que tengo es, supongamos, lo que yo necesito es tener la función y tenerlo sobre el eje X, ¿no? Supongamos que yo tengo que encontrar, imagínense un sólido de revolución que tenga esta forma, entre A y B, ¿sí? Y ese sólido de revolución va a ser algo así. Acá va a ser más largo, imagínense esto girando, ¿sí? Alrededor. Y acá más chiquito, ¿no? En este pedazo más chiquito. Y en este pedazo, vamos a hacer una línea de puntos. Un poquito más largo que el otro, ¿no? La idea sería algo así. ¿Se imaginan eso girando sobre sí mismo? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo voy a tener acá mi f de x. No importa que no tenga siempre el mismo radio. Ese radio va a ir variando en qué valores, y entre los valores que están entre A y B. ¿Bien? Entonces lo que yo voy a poder hacer es encontrar, ya les digo, entre el valor de A y el valor de B, por eso, porque son los extremos. Lo que voy a hacer es, o lo que me va a quedar es, pi, el área, perdón, el volumen de todo esto, no el área, esto es volumen. El volumen de todo esto va a ser pi por la integral entre B y A, entre A y B, de la función que yo tenga al cuadrado de x. No importa qué sea la función puede ser eso, que puede ser una función polinómica. Yo lo que necesito para poder hacer esto son la altura, digamos, del cuerpo. Si yo lo pienso al revés, la lata la tenía así, bueno, necesito la altura de todo el cuerpo, es decir, esto pensado como altura, la altura serían los valores entre A y B. Esta distancia sería la altura de todo el cuerpo. Imagínense, ya les digo, ese cuerpo puesto así, ¿no? Como si fuese un florero. Ahí y ahí. Desde acá hasta acá esto va a ser B y esto va a ser A. Esta distancia. Y necesito qué función o qué comportamiento tiene esta función ahí. Necesito esa f de x. Teniendo esos valores y usando esta fórmula yo puedo calcular el volumen de cualquier sólido de revolución. Insisto, siendo sólido de revolución, los que, viéndolos de frente, tienen una circunferencia. ¿Sí? Puedo ver una circunferencia. Espero que se haya entendido. Después les subo algún otro ejercicio para hacer con sólido de revolución. Los veo el miércoles y el miércoles se sacan dudas. Además de eso, tengo que darles otro tema más de integrales que lo voy a hacer en un próximo video. Nos estamos viendo, chicos. Chau, chau.